Entero ver la gente con la homogeneidad de ella y que esfuerzos afuera yo estoy muy contento porque ya el año 2000 fue mi primera vez en mi escuela, conjuntamente con docentes, asociaciones, padres, asociaciones de comunidades indígenas. Año que tomaba el país que tomaba esas en mi escuela, justamente se ayuda después en mi escuela, una escuela. Con un poco de recursos sobre cuál voy a unos ojos hasta hoy en día. Fue escuela mi nueva fue año 2000, funcionó. Fue largo, con 33 alumnos y 3 docentes. Esta parte era monte mismo, así como ven acá, gazpachos, son árboles. Ahora nomás esta parte echaron para la chacra. Acá tiene 4 hectáreas, pero se está utilizando por ahora 2 hectáreas, porque los chicos se turnan en esa parte. Como se trabaja, se planta mandioca, maíz, poroto, arveja, maní, caña de azúcar. Entonces ellos tienen la práctica en esa parte en la chacra. Ahora es la época para sembrar la hortaliza de primavera. Lo que tenemos acá de invierno es repollo, cebolla de bulbo, arveja, repollo, lechuga, coliflor, perejil, cilantro, que es curazún. Sí, para el autoconsumo acá para los chicos. Por acá son zona rural luego y cada uno tiene luego para autoconsumo, no da para vender. Este año estamos de séptimo a tercera de la media, hay 43 jóvenes. Algunas que vienen de lejos, así queda un 40 kilómetros por ahí de acá, porque les interesa mucho la institución, que es la agroecológica. Entonces los chicos quieren experimentar, digamos así, qué quieren decir, qué quieren estudiar, les gustan las plantas, les gustan los animales, cómo cuidar, todas esas cosas. Entonces vienen acá, por lo menos quiere fortalecer su conocimiento en cuanto a eso, digamos. Entonces por ese motivo vienen. Nosotros siempre les preguntamos por qué, entonces le gusta. Pero la mayoría vienen de acá, de la zona, de la comunidad, porque esta escuela queda en un centro así, de las comunidades, porque hay muchas comunidades alrededor. Entonces de ahí vienen para cursar acá. O sea que el estudio acá es para todos, no tiene nada que ver en cuanto a eso. Vienen, digamos, paraguayos, los indígenas también. Entonces, muy importante, la influencia trae muchas cosas también, bueno, de hablar más segunda lengua, digamos, que sabemos bien que tenemos 2 lenguas oficiales. Entonces los chicos de por acá, por ejemplo, hablan más de su lengua materna, digamos, y entonces también nos trae beneficio a eso, lo que vienen de afuera. Estamos practicando y estamos mejorando también con ellos. Para desafíos hoy en día
lo rescatar problema de la cultura, que hoy en día ya allí perdemos o allá. Entonces cabe desafío quizá ahora como docente, lo rescatar lo bueno que por en baete allá, hay peor tradición, porque cuando escuela no hay escuela agroecológica, entonces por en baete para ustedes no hemos ido allá, entonces es el desafío quizá hoy en día. Entonces, até ella debe llevar va a ventaja para o voy a coger la veneno químico para la planta. No, uno y dos, no es la verdad, mata. Entonces ahora vamos a levantarnos a rezar un ratito. Me siento muy bien acá. Conocí muchas compañeras y compañeros nuevos acá este año y me siento bien con todos los profesores también. Es muy importante, en las escuelas significa muchas cosas y te he aprendido muchas cosas. Lo que no aprendemos afuera, acá se aprende muchas cosas, principalmente de las chacras, la huerta, la parte de los valores, del respeto, de tal uno al otro. Entonces siempre le digo que estamos en un paraíso y este es un tesoro para nosotros, para cada estudiante que vienen acá. Entonces por ese motivo siempre le hablamos y le mostramos también, o sea, mostramos para ellos también los comentarios, por dónde se alquilan, como ven, no hay más sombras, no hay más remedios, no hay más alimentos. Entonces la gente se rebuscan en los basurales siempre. Entonces es muy triste para nosotros y para que ellos reflexionen. Entonces siempre mostramos esos videos. Formación ética, artes plásticas. Y ella desde el comienzo ya está. Es la que cocinaba para nosotros debajo Carpajón. Era nuestra primer casa. Los indígenas siempre saben todo, pelar mandioca y cocinan, sabe todo las chacras para sacar, para pelar porotos. Hace ya, ya 14 años, primer cabo antes de 16 años, ayuda a poner, a pesar de hoy, a la hiporila, ya apenas llegó a la veneno, y la hiporila, este y veo que anda hiporila más se puede, y usted que la coca veneno. Kalau lalu tekniknya tuh baik dari itu, saya kira macet, apa ya laku tina ha orang bersorak ke lunas ha miércoles ha viernes, mañana orang bersorak ni, acá unya tuh na pesa mandala, porque ya te que yo ya orang kota ini. Justamente a veces con pocos recursos logró los jóvenes allá. Para mí sí, a veces empieza a oír un y que uno acá allá.
tramando, y no más bien poco instancia, pero joder. Especialmente la parte alimentación, ya así lo encontré porque ya saben muchos alumnos de escasos recursos a ver lo encontré la ayuda, parte de alimentación. ABI, la parte de pedagógica, tener acompañamiento del ministerio. A la infraestructura violada y ya se llama rico tener. Está más rico tener porque con infraestructura con algo de coagina lo concebía después con muchos sacrificios ya se llama hoy con esa para deteriorado. Entonces rico tener la aula, rico tener la cocina, comedor, rico tener la parte de infraestructura de avicultura, me hago ver más adelante de ella. Una naciente, ahora está medio, tiene esta cosita acá. Pero eso siempre se limpia. Y acá estamos tomando agua. No es sucio, sino viste que este sale y de acá siempre va para allá y allá abajo tenemos la rueda donde chupa el agua y bombea para allá y de ahí lo estamos utilizando para la huerta, la cocina, para el baño, todo. De acá estamos utilizando. De allá de abajo sale el agua, acá que se ve bien. Acá se ve bien. Entonces este es lo que tenemos, fuente de agua para distribuir en todo el predio. Ya tenemos una represa. Hay un caño cuando hace ese trabajo de vaivén, digamos, un brazo de vaivén, entonces tira el agua, ya hasta acá hay una balita dentro de ese pozo y cuando hace así, abre o hace una cosa que sube la balita, cuando lleva para allá, baja y entonces hace una presión y impulsa para allá, para el otro caño que sale de allá y va para allá, hasta que llega hasta el tanque. Año pasado, año pasado, Es la presión que da la rueda. Hoy sábado y lunes tengo que rendir. Voy a dejar la fiesta. Voy a dejar la música. Voy a dejar. Hace ningún antes de dejarla a tocar por ahí con escuela agrícola para los indígenas. Se por lo menos se me voy a la hoja de orendoro y cuaya, pues porque orero y me meten paraguayo fuera pues te vea. A la paraguayo fuera pues te vengo da y fácil la estudio.
Pesar o piso se me fuera hoy amo 3, 4 y pinto tuya y hoy que hoy fue segunda de la media que me metí para pisar la fue cuá para los indígenas. Entonces abuelo pues se me haciendo a topar con la hija capaz de yo apoyar a llevar ojo adelante con escuela, escuela porque para los indígenas. Entonces esa parte me ayuda a agradecer a todo o me ayudo con escuela agrícola muchas gracias entero a todos los profesores a ver o entendejar o sea que las escuelas ore capaz a llevar un bo ejanwala ore familia escuela pero se hace esa ponacua porque ore apendoro pagai ni umarane do je preocupáis ore me escuela ho umarane jaupeango a través de los profesores manteanango un la ayudo ape se por lo menos ni 1 kilo de harina ape ambos se me reje hape ni a los profesores hape entonces se me hacen porque se semboria juave dar plata ambos asana semana mensual jala oca hape y yetu ula estudio ay shahina orero y me beten sitio pero lleva esperando y cuave y ma que iban a jala ni tengan entonces cuape o va a aprender la semana ve a hacer la arecola mombe una tuisaja con anga uñe mejora Yes!